¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Día a Día. Gracias por elegir un día más nuestro programa, este magazín diario, para acompañarse, para informarse de las cosas que pasan en nuestra ciudad y recibir a amigos e invitados que van pasando por este pequeño saloncito que ustedes, me gusta mucho decir esa frase, que con el mando a distancia, con ese poder que tienen, convierten en parte de su salón comedor, de su cocina, de su habitación, mientras ven este programa. Hoy vamos a comenzar el programa del jueves, hoy ya recuperando al final del programa una de nuestras secciones habituales, que estas cosas de la Navidad pues suele descolocar, que es bandeja de entrada con nuestra compañera Miriam Quesada. Hoy, como les digo, empezamos el programa hablando de una asamblea que va a tener lugar este próximo sábado aquí en la ciudad de Elche, la asamblea de la Asociación de Impositors Valencians de la CAM, y su presidente está aquí con nosotros precisamente para hablar de la situación que se está generando alrededor del estado actual de la CAM. Víctor Baeta, Víctor, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. La pregunta, yo creo, básicamente sería ¿en qué situación se encuentran ahora mismo los clientes e impositores de la CAM? Bueno, estamos en una situación de desconfianza, dado que se nos está diciendo que los inversores, los mejores clientes que tuvo la CAM y que tiene la CAM, porque todavía tenemos nuestros depósitos ahí, no los hemos tocado, y estamos diciendo de que no se toquen, de que se mantengan. Los mejores clientes se nos ofreció, y de una forma confiada los adquirimos, las denominadas cuotas participativas. Correcto. Aparte de otros productos. Pero así como los otros productos, como las preferentes y las deudas subordinadas, parece que hay una luz al final del túnel. Respecto a las cuotas participativas, estamos en el túnel y no se ve ninguna luz al fondo, más que algunas buenas intenciones por parte del comprador del Banco CAM, que es el Banco Sabadell. Correcto. Y en ese tema de las cuotas participativas, que es donde posiblemente haya asuntos más farragosos que tratar, ¿ante qué horizonte os planteáis? Si hay algún horizonte por delante con esas cuotas participativas en la CAM. Parece ser, porque todo está en lo que dicen los periódicos, y yo hoy que he venido desde Valencia a Elche, he venido en tren, he salido a las 7 y pico y he llegado aquí a las 9 y pico, pues me he dedicado a leer todos los hechos relevantes que la CAM ha ido presentando a la Comisión Nacional de Valores. Y en estos hechos relevantes he estado yo buscando en qué momento se dice que las cuotas participativas se van a quedar en la Caja de Ahorros del Mediterráneo conjuntamente con la obra social y no van a pasar al Banco CAM, que es la razón por la cual dicen que en estos momentos, al igual que la Caja de Ahorros del Mediterráneo vale cero, porque todos los activos y pasivos han pasado al Banco CAM, dice junto con la obra social que están las cuotas participativas, todo ese conjunto vale cero, y por tanto las cuotas participativas dicen que probablemente valen cero. Me hace gracia la palabra probablemente. No dicen de una forma taxativa que valen cero, sino que utilizan esa palabra probablemente. Yo he estado intentando investigar por qué dicen probablemente, y estoy sospechando de que hay un momento en todo este proceso de traspaso de los activos y pasivos de la Caja de Ahorros al Banco CAM, en que en algún momento esas cuotas participativas se han perdido. Nos dicen que están en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero yo estoy mirando los hechos relevantes y todavía no he visto en qué momento y en base a qué esas cuotas dicen que se quedan ahí y no pasan al Banco CAM junto con las preferentes y tal. Si hubiesen pasado, veríamos también la luz al final del túnel. Como dicen que no han pasado, estamos con la luz que no vemos nada de momento. ¿Y no suena un poco extraño, Víctor, que desde parte de un banco y desde parte de gestiones tan importantes como deben ser un banco, se utilicen esos lenguajes tan ambiguos, ese no sabemos, ese parece que... Es un poco extraño, ¿no? Bueno, ese lenguaje nos viene obligados a todos, al Banco Sabadell, a nosotros y a todos, por las leyes que desde el Banco de España y desde el Parlamento de Madrid se están haciendo. Correcto. Es decirte que entonces estamos embarcados en un proceso de reestructuración bancaria que consiste sencillamente en decir, la banca ha dicho, los beneficios, que ahora, como hay menos beneficios, hay que reducir competencia. Y todas esas paraetas que eran las cajas de ahorro, porque la caja de ahorro de la CAM estaba hasta en La Coruña. De hecho, tenemos impositores con cuotas participativas desde La Coruña. Desde Coruña. Y de la frontera, y de todas partes. Entonces han dicho,
Eso han dicho la gran banca. Oye, no puede ser que haya tantas paraetas por ahí haciendo negocio. Ahora que hay menos clientes, hay que eliminar todas esas paraetas y que los de siempre, la banca de siempre, tenemos que ser los que tenemos que hacer el negocio. Y en esa reestructuración que han forzado, han puesto unos niveles, han exigido unos capitales, han exigido unas condiciones, en esa situación es donde aparecen las cuotas participativas, que es la única caja de ahorros que se acoge a esa figura de captación de capital. Hemos sido los únicos. Por lo tanto, nos encontramos que si tuviéramos que ir a demandar, por muchas razones, entre ellas la contratación irregular, pero eso lo guardamos, esperemos que los buenos propósitos hagan que todos tengamos buenos propósitos y que ellos nos den una solución y nosotros no tengamos que ir a juicio, ni tengamos que hacer ni decir que retiremos los fondos. Estaba diciendo que bueno, me he perdido, no sé qué está diciendo. Es que además, Víctor, debe ser complicado manejar todo esto precisamente por lo que está diciendo. Son condiciones muy farragosas. Yo tenía una pregunta, Víctor. Cuando llega ese momento en el que CAM ofrece esas cuotas participativas, luego hablaremos de qué vais a tratar en la Asamblea y cuáles van a ser los puntos, pero sigue siendo curioso cuando pasan este tipo de cosas. Cuando llega la oportunidad de acceder a esas cuotas participativas, uno en ese momento no tiene datos de decir, oye, esto tiene mala pinta, o todo lo contrario. Sigue ofreciendo esa sensación. Vamos a ver. Hagamos un poco de análisis y de crítica. Correcto. Unos hemos sido frívolos. El cliente ha sido frívolo porque no se ha preocupado de indagar exactamente lo que estaba comprando. O sea, yo creo que en esos últimos años hemos vivido todos muy felices. Yo me acuerdo como mis padres siempre eran muy desconfiados y yo decía, bueno, no hay que ser tan desconfiados. No hay confianza, ¿verdad? O sea, entonces, pero ahora me estoy dando cuenta de cómo, o sea, esa experiencia de nuestros padres, de esa desconfianza, era justificada. Era inteligente, porque nosotros hemos sido frívolos al no investigar y firmar siempre en cosas sin saber exactamente lo que estamos haciendo o los riesgos que podíamos cubrir. Por lo tanto, frivolidad por parte de nosotros. Por parte del trabajador o del director de la entidad que ha ofrecido ese producto, podemos hablar también de frivolidad o también podemos hablar un poco de irresponsabilidad. De hecho, esta noche también yo he buscado en la información de las páginas de la CAM el tríptico que informaba sobre esas condiciones. Esas condiciones. Y bueno, para leerlas me tengo que poner las gafas de cerca. De leer, ¿no? Pues sí, porque es que la letra es... Aquí se cumple aquello de la letra pequeña, ¿no? Es pequeña, es pequeñísima, dicho, ¿no? sí. No sé si la encontraré por aquí. Bueno, está por aquí. Es la letra súper pequeñísima y lo primero que dice es que es un producto súper complejo. Aquí está. Esas condiciones. La cámara está aquí. Sí, aquí me hacen. Bueno, pues la cámara, ves cómo la letra es muy pequeña. Correcto. Es muy pequeña. Me tengo que poner las gafas y lo primero que dice, las cuotas participativas, esto es lo primero que dice. Dice, son valores de renta variable como lo son también las acciones y como tales los inversores podrían llegar a perder la inversión realizada. Eso ya de salida. Para empezar, ¿no? Para empezar. Primera condición. Sí. Y a continuación, lo que viene a continuación es tremendo. Va en esa línea. Por lo tanto, ¿vosotros pensáis que cualquier persona que hubiese leído eso hubiese comprado esto? Entonces, la pregunta es, por supuesto que yo esto lo he encontrado esta noche. La pregunta es, ¿eso estaba el día que yo compré hace 3 o 4 años las cuotas? ¿Estaba este tríptico? Este tríptico está claro que seguramente es de obligado cumplimiento, que lo pongan, porque habrán dicho, como era tan complejo, dice, las cuotas participativas son instrumentos de mayor complejidad que las acciones. O sea, mayor complejidad que las acciones. Esto te lo advierten al principio. Seguramente, desde el Banco de España y desde los organismos dicen, para vender esto hay que advertirlo. La pregunta es, estaba este tríptico, que este tríptico es un resumen de un volumen de 238 páginas que informan de todo esto. Correcto. Ese tríptico. Este tríptico estaba en ese momento, tal vez. He de decir una cosa, me ha costado encontrarlo, O sea, rebuscando las páginas y páginas, era como las muñecas rusas. Iba sacando y hasta el final que he logrado el tríptico. Este tríptico, por supuesto, que la señora o el señor que ha ido siempre a la caja de ahorros, que conocía esa caja de ahorros, que no era un banco, que era el caja de ahorros en donde iba el rector y el alcalde, y llevaban a un señor y decían,
a este le puedo dejar diners perquè és per pagar i vol posar una carnissería y necesita. Es decir, esa caja de ahorros que tiene ese carácter bueno, pues doméstico, en el que la gente, pues en vez de tener dinero en casa, que es la tradición, tenerlo escondido debajo de una piedra, pues ya eran un poco más modernos y lo llevaban a la caja de ahorros y ahí se lo guardaban ese dinero. Y si sobraba un poquito, esas personas humildes, sencillas, desconfiadas, y en el sentido de decir que bueno, que cuesta mucho de ganar como para que se pueda perder, si acaso lo invertían en algún producto muy seguro, productos que bueno, que tuvieran una rentabilidad, que se pudieran recuperar, que en todo momento sabían que estaban seguros. Bueno, esa es la figura de la persona que va a la caja de ahorros. No es la figura de la persona que va a un banco, que es otra cosa. Claro. En un banco se hacen negocios, pero en las cajas de ahorros se depositan los dineros y la gente, si tiene un poco de ahorro, de estalvi, que bien, pues se invierten en productos muy serios y muy que se puedan recuperar. ¿Os imagináis esa persona, ese cliente, que dijeran que eso, que lo puede perder todo y que es una complejidad tremenda, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Esa persona iba a comprar ese producto? Bien, imposible. Un complicado, sí. La pregunta es, ¿el trabajador o el director de esa oficina conocía este tríptico? Una buena pregunta. Yo es que no sé. O sea, si lo conocía, muy forzado tenía que estar. Por eso yo hablo de frivolidad, irresponsabilidad, o podemos poner otros adjetivos más serios. Si conocía este tríptico y le estaba endosando a nuestros padres y a gente ahorradora, sencilla, este producto, yo pienso que es serio. Será uno de los temas, imagino, Víctor, que trataréis en esta asamblea que tiene lugar este sábado aquí en el Centro de Congresos de la ciudad. Se va a tratar ese tema y otros muchos. ¿Puede estar cualquier persona interesada que participe o que en parte tenga ahorros y cosas en la CAM en estar en esa reunión, en asistir? Vamos a ver. Te voy a contestar dándote otra información. Perfecto. Hemos recibido un ataque tremendo en nuestra página web. Nosotros no tenemos ninguna estructura. Nuestra asociación es una asociación que está formada única y exclusivamente por afectados. O sea, yo que soy el presidente, soy un afectado. Entonces dije, bueno, esto no se puede solucionar de uno en uno. Correcto. De uno en uno nos van a machacar. Seguramente, no sé si nos machacarán unidos, pero digo, será más difícil. Entonces, yo soy un afectado. Por lo tanto, yo, al igual que, me pongo yo, no es de educación ponerse uno primero, pero, quiero decir que yo estoy interesado en recuperar mi dinero, al igual que la resta de asociados. Este es nuestro objetivo, recuperar el dinero. No tenemos otro objetivo. Lo vengo a decir porque puede haber asociaciones que están fomentadas por profesionales de la abogacía, que es muy legítimo, que se busca trabajo y bueno, pues hay un problema ahí, pues está bien. Pero nosotros somos única y exclusivamente afectados. Si en un futuro utilizaremos a los abogados, será porque nos interesa utilizarlos. Correcto. Y después de haber intentado todos los otros recursos. Pero sigo a la pregunta. Parece ser que no interesa mucho nuestra asociación. Parece ser que no interesa. Y de hecho, tengo que decirlo, lo siento, medios como de prensa ibérica, como es el Levante y Informaciones, no han hecho demasiado por publicitar nuestra existencia. Está claro que nosotros no pagamos publicidad, como otras sí que han pagado publicidad, y al pagar publicidad pues hay una buena correspondencia después a la información. Nosotros no somos negocio, no damos publicidad, pero es que además estamos hablando de unos cuantos millones de euros, no demasiados, estamos hablando de 238 millones, porque hay que decir una cosa, me sabe mal porque la pregunta no se me pierde, pero me voy desviando a otras cosas que me van apareciendo. Aquí ha habido un ataque furibundo, y no digo que no se lo merezcan,
Pero ha habido un ataque furibundo contra Crespo, a Morós, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser de escándalo ciertos sueldos que tienen los ejecutivos, pero ni más ni menos que lo que tienen el resto de ejecutivos de la banca, como se ha demostrado que han aparecido los del señor Rato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese ataque tan furibundo dirigido hacia los directivos de la CAM, para mí ha sido una especie de hacer humo para que no se viera exactamente el fuego donde estaba. Lo digo por lo siguiente: la señora Morós y el presidente de la CAM, antes de que interviniera el Banco de España, habían decidido amortizar las cuotas participativas a 4,77 euros. Perdíamos un poquito, pero amortizaban a 4,77 euros. Y eso se tenía que aprobar en una asamblea el 16 de septiembre. Eso representaba, y es la pregunta, que no es la pregunta todavía, eso representaba 238 millones de euros, que en el montante de lo que está costando esta operación, que otra cosa, no está costando ni un euro de dinero público. Importante recordarlo, sí. Porque, de una parte, el dinero que se ha aportado a ese traspaso ha venido de los fondos que la misma banca hace para que en un momento dado, si un banco quiebra, garantizar que como mínimo 100.000 euros van a cada uno de los clientes que tiene ese dinero. De esos fondos de garantía, esos fondos de garantía que son aportados por los mismos bancos, es decir, por los clientes de los bancos, o sea, no son dinero público, no viene de nuestros impuestos, viene de los clientes de los bancos. Sí. Ese dinero es el que se ha utilizado para hacer la operación. Por lo tanto, que no digan que hay dinero público invertido aquí. No hay dinero público, hay dinero procedente de ahí. Entonces estoy diciendo que ese montante solamente 238 sería lo que solucionaría el problema de los cuotapartícipes. ¿Y qué pretenden? Que personas sencillas y humildes, que en su conjunto pueden representar 238 millones de euros, de un montante mucho más grande, que son miles y miles de euros, estamos hablando, o sea, hace falta ser miserables para robar a personas y familias sencillas y humildes, gente que tiene, por ejemplo, solamente ha podido ahorrar, y a lo mejor para estos señores haber ahorrado 10.000 euros o 5.000 euros puede sembrar una tontería, pero para una familia humilde, a lo mejor 5.000 o 10.000 euros son muchos dineros ahorrados, y para ellos es un mundo. Entonces, van a ser miserables de hacer que paguemos esos traspasos, eso que el señor Botín quiere, que eliminar a las cajas, o sea, todo ese proceso al cual nos han metido, quieren hacerlo también a costa de la persona sencilla y de la persona, me parece la palabra miserable. Bien, pues la señora Morós dijo, o sea, había propuesto amortizar a 4,77 las cuotas participativas y se tenía que aprobar una asamblea. Al día siguiente, entran a saco el Banco de España, nombran a los 3 interventores y lo primero que hacen es desconvocar esa asamblea en donde se tenía que amortizar a 4,77 estas cuotas participativas. Por lo tanto, y voy a la pregunta que me has hecho de si podía entrar cualquiera a la asamblea. Podría estar interesado. Sí, exactamente, esa es la primera pregunta. Nosotros hemos recibido un ataque furibundo en nuestro único órgano de expresión, que era nuestra página web, que es impositorscam.com. En impositorscam.com nosotros ahí soltábamos toda la información, toda, lo que decía el señor Fernández Ordóñez, lo que decía la señora Morós, y que después cada uno que juzgara. Tal. Bueno, parece ser que esta página hacía daño. Hemos recibido un ataque informático que nos ha costado 1.000 euros. 1.000 euros el rehacer la página y quitar los virus que nos han involucrado. Lo digo porque puede entrar cualquiera, una asamblea es muy fácil de reventar y de manipular. ¿Vale? Entonces, aquí nos han tomado el pelo, hemos sido frívolos, pero no vamos a ser más frívolos. Hasta aquí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dejar entrar a la gente que está sindicada, y es muy sencillo.
O sea, no se pide nada, simplemente decir que si tiene cuenta participativa, su DNI, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí quien tiene que estar son las personas afectadas. Correcto. Para resolver nuestros problemas. Siempre se puede colar a alguien, bien, pero no vamos a facilitar las cosas. Perfecto. Es tan fácil reventar una asamblea y reventar un proceso, lo han tenido fácil con la página web. Aquí hay que ponerlo un poquito más difícil. Aquí ¿no? un poco más complicado. Víctor, cuando termine esa asamblea, ¿qué pasos habrá que dar? ¿Habrá al final, o tenéis confianza por lo menos, en que se podrá llegar a una salida a esta cuota participativa? Bueno, en nuestra página web, aparece un comentario. Se pueden poner comentarios. Entonces aparece un comentario desde un remite muy raro. Ponía ff@ff.es. Yo he intentado buscar esto en la página ff.com y no era nada. Entonces, esto venía de algún sitio. Y era un comentario y parecía como el Banco Sabadell. Entonces, es muy cortito. Lo voy a leer porque puede dar un poco a la pregunta que tú me has hecho. Dice, el Banco Sabadell, decía este comentario, dice, estudiará soluciones comerciales para los cuota partícipes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM. O sea, estudiará soluciones, ya sean clientes o empleados de la entidad alicantina. Yo diría, y murciana. Correcto. Cuando la adquisición de esta sea efectiva tras recibir todas las autorizaciones pertinentes. La adquisición efectiva será en marzo. Las autorizaciones pertinentes, las que están más pendientes, son las de las autoridades europeas. Las autoridades europeas están observando este proceso. Todo el proceso. Ahí todavía hay mucho que hablar. Y se supone que en marzo esto habrá pasado ya todos los controles. Y dice que a partir de marzo es que cuando se estudiarán estas soluciones. Dice, el día que estemos al frente, dice el Banco Sabadell, nos encontraremos clientes, algunos defraudados, señor Guardiola, de momento la mayoría, y otros confiados en nuestra gestión. Bueno, lo de confianza está por ver, esperemos que sí, esperemos que el futuro sea de confianza. Y ahí el banco, dice, es en ese momento, hará acciones comerciales para la recuperación de la franquicia y del crédito en la sociedad a la que sirve, dijo Guardiola al ser preguntado. Es decir, acciones para la recuperación de la franquicia, acciones comerciales. Eso es lo que hay que concretar. O sea, ¿qué acciones comerciales? O sea, ¿cómo las cuotas participativas, que en estos momentos, si tenemos que hacer caso a las lecturas de los periódicos, que continuamente, desde que entró el Banco de España, no ha habido más que filtraciones, y todas para lo peor, todo para lo mal. O sea, es como si alguien, el dueño del Corte Inglés dijera, estos almacenes son lo peor de lo peor. Sí, suena extraño, sí. ¿Os imagináis? La clientela saldría corriendo, ¿no? O no entraría, ¿no? Correcto. Bueno, pues es lo que ha hecho el señor Fernández Ordoñez. El señor Fernández Ordoñez, que era el dueño de la CAM, porque el Banco de España se había hecho cargo, dice que la CAM era lo peor de lo peor. No solamente lo dice esto ya de una forma clara en una rueda de prensa al mundo mundial, sino que constantemente se iban filtrando en la prensa hechos que inducían a la desconfianza, al deterioro, a que la gente fuera... o sea, ha habido un ataque pues, a la eliminación de la CAM. Claro, entonces la recuperación de la confianza va a costar. El Banco Sabadell sabe que si quiere entrar como en pie en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Murciana, lo primero que tendrá que hacer es resolver esto. Claro. Y retener a la clientela. Ellos están interesados. Nosotros también. Todos son buenos propósitos. Lo único que esperamos ahora hay que ver si se concretan o no. Bueno, pues, Víctor, cuando pase esta asamblea, nos gustaría volver a invitarte más adelante para seguir hablando de cómo está este proceso. Es importante. Hay mucha gente implicada. Es importante. De aquí a marzo habrá que seguir hablando. Sí, no podemos apagar el fuego. Perfecto. De aquí a marzo hemos de estar visibles y para que nos vean que estamos unidos y pendientes de esas acciones. Perfecto, pues Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositors Valencians de la CAM, con esa página web que ya nos ha nombrado él, donde pueden ver toda esta información en la que yo me quedo con esa frase que decía, están implicados
pequeños inversores, gente humilde que ha depositado su confianza con estas cuotas participativas en la CAM. Esperemos que al final haya luz, igual que en otros túneles de esta historia empieza a haber un poquito de luz, en este también empieza a aparecer, y que la próxima asamblea de este sábado sea un éxito y que no haya ninguna cosa más que hablar de las soluciones posibles para estos cuota partícipes. Muchísimas gracias, Víctor. Vale, gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en el día a día. No se muevan, volvemos enseguida.